Nuestra emisora no pretende ser la mejor emisora del mundo, pero eso sí, tenemos la mejor motivación y actitud para contaros lo que pocos medios os van a contar. Por eso, os esperamos. Radio Cigüeña, la radio libre e independiente del municipio de Rivas hacia Madrid. Mal que le pese a alguno. Y sin financiación. Que en la vida no son todo escritores, poetas y este tipo de gente extraña que fuma mucho y bebe demasiado, que está en los teatros y que parece que lleva una vida, bueno, algunos dirían de pordioseros. Que la literatura también es para compartirla con amigos y una buena tarde en la cuesta de Moyano del admiradísimo educador Claudio Moyano puede ser mejor que una lectura en solitario. Vamos allá. Buenas tardes a nuestros oyentes de este maravillosísimo programa de No Todo es Lorca. Estoy aquí, como siempre, en la maquinaria, en el cableado, en los enredos, pasando muchísimo calor. Luis Palmero, yo soy Álvaro Villanueva y como anuncié en el anterior programa, hoy iba a traer un invitado muy especial. Un invitado muy especial para mí porque yo lo considero uno de mis mejores amigos, un alma gemela en lo que tiene que ver con la literatura y el mejor acompañante, como decía, para recorrer de arriba abajo y de abajo arriba cada uno de las decenas de puestos que alumbran, digamos, con ese alma literaria la cuesta de Claudio Moyano. Hablo de Antonio Christoph, un compañero de carrera que se ha graduado conmigo hace nada, porque esto es lo que tiene el tiempo, que también nos graduamos. Muchísimas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Álvaro. Lo primero de todo, palabras preciosas, la verdad, no me las esperaba. Pero como compañero y como amigo también te agradezco que me hayas invitado, no me lo esperaba, pero ha sido toda una sorpresa. Y nada, yo encantado de estar aquí y que veo que te va muy bien el podcast y genial, te felicito. Muchas gracias. Pues como decía, hay veces que uno cuando llega a su casa pues se sienta en el sillón y comienza a leer, y la lectura siempre se ha entendido en parte desde el siglo XIX y estos tiempos como una lectura en solitario. Cuando damos estos paseos que yo digo con Antonio y que ahora vamos a pasar a comentar porque mañana por la mañana hemos quedado, como no, otra vez más, pues uno comparte experiencias, comparte sentimientos, emociones, yo qué sé, tipos de estrofa que le gustan más, poetas que detesta y poetas que ha descubierto y que llega a amar. Antonio, ¿cuántas veces hemos ido a la cuesta de Moyano? Yo he dejado de contarlas. Pues ni idea, pero unas cuantas. En estos 4 años de carrera, la verdad que ha dado para mucho esa cuesta. Tú y yo, la verdad que hemos ido muchas veces y hemos tenido unas conversaciones larguísimas. Y hemos comprado libros y hemos mirado, nos hemos picado, ahí ha pasado de todo. La verdad que sí, la verdad. Para quien no lo sepa, la cuesta de Moyano es una pendiente, digamos, que está cerca de la Feria del Libro y más bien del Retiro, ahí en pleno centro, en Atocha, que lleva más de 100 años y que hay toda una cantidad de vendedores de segunda mano, pero también de vendedores de libro nuevo, que ofrecen sus libros y también grabados, también otro tipo de materiales a muy buen precio la mayoría de veces. Yo al principio contaba la cantidad de veces que habíamos ido. Yo el otro día lo comentaba con mi pareja, Antonio, y decía, pues yo creo que habré ido pues 25, 26 veces, pues más o menos, yo creo. Sí, más, o sea, yo diría que incluso más, o sea, o sea, yo no sé cuántas veces habrá sido toda la Cuesta del Moyano, pero unas cuantas. Sí. Además que es que siempre llevamos a todos los compañeros y bueno, sí. Y si alguien se anima a ir a esta cuesta en los próximos días, seguro que nos ve porque mañana por la mañana vamos a estar, vamos.
Sí, sí, totalmente. Bueno, Antonio, ¿qué libros, porque hace nada, y no, creo que todavía está siendo la Feria del Libro, ¿qué libros van a llenar esa abarrotada casa de libros que me dices siempre que tienes? A ver, cuéntame. Uf, pues mira, la verdad es que en esta Feria del Libro he visitado tanto la Feria del Libro como la Cuesta del Moyano y me he llevado de allí algunas cosas, ¿no? Yo siempre pico con los libros y algún libro sí que me he traído. Por ejemplo, me he traído un escritor que conocí hace relativamente poco en la carrera, Sí. uruguayo, que se llama Mario Lebrero. No sé si te suena. Ni idea, la verdad es que no me sonaba. Mario Lebrero, bueno, es un escritor curioso Ujú. que gracias al profesor Jorge Olivera, que lo Sí, conoces, por ¿no? De la supuesto. Sí, universidad, sí, sí, sí. que hubo un ciclo de conferencias ahí en la Casa América, pues nos lo presentó y la verdad que me resultó un escritor curioso. Bueno, Ujú. pues me he comprado uno de sus libros, que yo tenía ganas de leer algo suyo y ya que estaba, pues me he comprado un libro que se llama El discurso vacío, que es un libro que más que una novela al uso, es como casi todas las cosas que hace el Lebrero, es un experimento en el que, bueno, hay un grado de ficción Ujú. en el que el protagonista es un hombre que empieza a hacer terapia de grafología, ¿no? A practicar caligrafía, Toma ya. pero es incapaz de librarse del discurso, ¿no? Es incapaz de librarse de la escritura, de crear ficciones, ¿no? Ujú. De explicar su vida y al final pues acaba haciendo toda una reflexión filosófica. Es un libro denso, es corto pero es denso, es un libro de estos que hay que prestar atención Ujú. y yo no sé si lo recomendaría a todo el mundo, pero desde luego es muy interesante lo que hace Mario Lebrero Ujú. y es un autor que no se le suele dar nunca a ningún lado y no se le suele mencionar, pero es un autor que yo creo que vale mucho la pena porque hace cosas muy interesantes, muy Ujú. interesantes. Pues, Eh, sí, dime. no, yo te iba a decir, sigue vivo entonces, ¿no? Este No, autor. Mario Lebrero ya Ah, vale. falleció. Ah. Es un autor de siglo XX y tal, lo que pasa Ujú. que finales, pero falleció, no sé si falleció hace poco, Ajá. Lebrero, Ujú. pero no sé, que me corrijan los que sepan, Ujú. pero que falleció hace poco, sí, y tiene obras muy interesantes, Ujú. Cartas a la princesa, bueno, El discurso vacío, Ujú. eh, La novela luminosa, que también es otro libro que quería ver, que no lo he visto, pero si lo hubiera visto me lo hubiera pillado igual, porque Ujú. también es muy conocido. En fin, un escritor que no se le suele mencionar, pero que tiene cosas interesantes y a mí, desde luego, me ha gustado. Muy interesante, ¿eh? Sí, sí. Pues yo ahora me estuve leyendo el otro día, bueno, pues ya sabes, tú sabes, la literatura como la política, pues fallece un autor, ya sabes lo que ha sucedido con Mario Vargas Llosa, Sí. y las librerías se llenan de sus libros, ¿no? Parece Ujú. que hay que morirte para que te promocionen. Pero, pues yo me he leído, porque tenía un libro por casa de Vargas Llosa, y digo, pues voy a probarle, porque hasta el momento no había leído nada de él. Y no es uno de sus libros más famosos, ni muchísimo menos. No es ni La ciudad de los perros, ni todos estos bombazos, ¿no? Nunca mejor dicho, de un autor del boom. Pero se llamaba El héroe discreto. El héroe El héroe discreto. discreto, sí, sí, sí. Muy Gracián ese título, ¿eh? Efectivamente, totalmente. Muy Baltasar Gracián, sí, sí, sí. Pues, claro, es que un héroe discreto, pues uno nunca se hubiese imaginado, ¿no? Porque uno siempre tiene la idea de un héroe, pues no hace falta que sea un fanfarrón, pero quiero decir, siempre Que tenga está. algo de protagonismo, ¿no? De que no es Efectivamente. discreto un héroe. Sí, sí, sí. Y Mario Vargas Llosa, en esta novela, que es de su última producción, es del 2013, si no me equivoco. Muy eh, reciente. sí, sí, sí. Pone voz a un personaje que es el director de una empresa de transportes en Perú. Y bueno, y básicamente lo que hace es juntar las historias de este director de la empresa de transportes, que se llama Nariwala, la empresa, él se llama Felicito Yanaque, vaya nombrecito, y la otra historia es de un simple abogado que trabaja para una compañía de seguros. Bueno,
para no hacerte spoiler, que yo sé que tú disfrutas leyendo todas las lecturas y seguro que lees de todo. Básicamente lo que hace es, a través de casos de extorsión, amenazas, intentos de secuestro, muestra a estos dos personajes como héroes, no, precisamente por su título, pero que ni ellos mismos se reconocen como tal. Mira. Quiero decir, uno, pues, no sé si a ti te habrá pasado, pero uno, por ejemplo, va por el metro y ve a una persona hacer algo bueno, yo qué sé, o desgraciadamente pidiendo, o cualquier acto de este tipo, y dice, bueno, no es un héroe, pero es un héroe discreto. Bueno, Bueno, a ver, sí, o sea, llevándolo mucho, entiendo. llevándolo mucho. Entiéndeme el Sí, sí. concepto, venga. En fin, pues eso, así que me ha tocado Mario Vargas Llosa. No, Vale, no está mal, ¿eh? La verdad es que engancha la novelita, ¿eh? Está bien. bueno. Sí, sí, sí. O sea que, pues muy bien. Y ahora estoy leyéndome, aunque supuestamente este programa, No todo es Lorca, es de literatura española en español, etcétera. Quiero decir española, pero no solo, porque también del continente americano y demás. Sí, Eh, en español, en idioma sí. español. Pues, bueno, ahora me he empezado a leer Suave es la noche, de Scott Fitzgerald. Mira, Sí. ese lo tenía yo apuntado por ahí. Pues está muy bien, ¿eh? No, no lo he leído. Muy, muy distinto, es muy posguerra, de la primera Mm, posguerra. mm. Sí, sí, sí. ¿Y Tender qué tal? is the night, dice él. Que es una frase de John Keats. Pues muy bien, pues muy bien. Es Está un bien. tochaco de 520 páginas. Eh, Bueno, eso para ti en una tarde te lo he leído, ¿no? Llevo 200. Me está gustando mucho. Lo que pasa es que las Bien. traducciones, tú sabes que Sí. además es una edición del País de estas blancas. Sí. Ya, pierde bastante. Pero bueno, ahí está. Bueno, ¿Tú qué más? ¿Qué más me puedes contar de tus pues lecturas mira, recientes? A ver, ¿qué cuéntame. más, qué más te puedo contar? Pues me he estado releyendo cosas, he estado releyendo cosas. Mm. Un libro, fíjate, voy a hablar de un libro mucho más actual, ¿eh? O sea, estamos sacando, fíjate que nosotros somos muy barrocos y muy Totalmente. medievales Sí, sí, y sí. cuando hablamos, pero hoy estoy sacando lo actual. Bueno, seguro que te suena Panzo de burro, de Sí. Andrea Abreu, Ujú. ¿te suena? Sí, sí. Lo he estado releyendo, bueno, más bien retomando, porque es un libro que yo en su momento leí y me gustó, o sea, Ujú. me encantó, pero ahora me lo estoy volviendo a leer porque, porque no lo tenía, o sea, me lo leí porque lo cogí de una biblioteca y Ujú. nada, y lo vi y estaba ahí de ocasión y me lo he comprado, Panzo de burro. Súper recomendable, o sea, poco puedo decir ya que no se haya dicho de este libro, Ujú. yo creo sinceramente que es ya un clásico, o sea, es un clásico contemporáneo en todos los sentidos y pone sobre la mesa cosas que yo no había visto en casi ningún tipo en una novela. O sea, eso además, o sea, la manera en la que usa las descripciones, el discurso continuo, ¿no? Como un flujo continuo, Sí. eh, el lenguaje, ¿no? Crea todo un metalenguaje rural que está marcado también además por una época generacional muy concreta. Ujú. En fin, Panza de burro es un libro que yo creo que es ya todo un clásico y es un libro que me sorprendió gratamente. O sea, no sabía muy bien con qué me iba a encontrar porque me habían hablado muy bien todo el mundo de él, pero me habían dicho también otras cosas, que era muy duro, que era no sé qué. Pero Ujú. bueno, muy bien. Bueno, aquí están oyendo a Antonio hablar de, como él decía, novelas que para nosotros son de actualidad, pero Antonio, Antonio está realizando su proyecto de investigación sobre el romancero y, Efectivamente. y, y yo estoy realizándolo sobre un poema atribuido a Fray Luis de León. Por lo que, digamos que somos polifacéticos en nuestros gustos. Sí, bueno, sí, ¿no? Lo que caiga, ¿no? Si Lo está que bien, caiga. pues adelante. Efectivamente. De hecho, tú me comentabas hace no demasiado que uno de tus poetas preferidos era Catulo. Catulo, efectivamente. Es un poeta magnífico en muchos sentidos y yo creo que encierra mucho más de lo que parece a simple vista, ¿no? Porque uno cuando lee a Catulo al principio se encuentra con poemas quizá soeces, quizá románticos, ¿no?
pero una vez uno estudia a Catulo, una vez uno lee a Catulo con detenimiento, se da cuenta de que estamos ante un poeta que maneja las estructuras sintácticas de una manera espectacular. La manera en la que maneja la circularidad del poema yo no la he visto en casi ningún autor, y se nota muchísimo la influencia de Catulo en autores de categoría como pueden ser incluso Francisco de Quevedo. O sea, es un poeta que hay que leer, yo creo, y es un poeta romano que me gusta, ¿no? Entre muchos otros clásicos, como, yo qué sé, Virgilio me gusta también, ¿no? En fin, quiero decir, poetas clásicos hay muchos, ¿no? Pero Catulo es uno de mis favoritos, sí, la verdad fue todo un descubrimiento. Voy a meterme contigo, venga. Voy a meterme un poquitín contigo. A ver. A ver, ¿Catulo es un Quevedo simplificado? Quevedo es un Catulo simplificado. ¿Sí? ¿Tú crees? No, a ver, vamos a matizar esta información, ¿no? No, a ver, Quevedo se nota mucho que sigue la estela de Catulo, en el sentido en el que Catulo era pues un satírico, o sea, casi todos los poemas de Catulo que puedes encontrar son poemas eróticos, satírico, festivos, o sea, quiero decir, y se nota mucho que Quevedo coge temáticas y coge, digamos, estructuras formales y semánticas, digamos, significaciones de Catulo, y esto se puede comparar, ¿no? Ahora mismo no me viene un ejemplo concretísimo a la cabeza porque tampoco tengo tan buena memoria, pero yo te lo puedo asegurar, o sea, está claro, ¿no? Los satíricos también, en Quevedo puedes ver influencia de Juvenal, otros satíricos, Persio, bueno, en fin, esto se nota, o sea, esto se nota, y se nota que estos autores de época aurisecular leían a los clásicos y a los satíricos especialmente, o sea, con especial atención, porque tenían mucho que ofrecer a nivel poético, y Catulo ya ni te cuento, o sea, increíble. No hay que olvidarse tampoco de la sátira en Horacio, ¿eh? Que yo la estoy estudiando Horacio, ahora mucho en Fray Luis. Horacio, claro, o sea, y tú que estás harto ya de Horacio, ¿no? O con las traducciones de Fray Luis, pero Horacio marca el paradigma literario europeo durante siglos, y esto es así, o sea, Totalmente. incluso antes que la poética, incluso más diría yo que la poética de Aristóteles, porque la poética de Aristóteles, tengo entendido, si no me equivoco, que se pone en valor después de la poética de Horacio, que es ¿cómo se llama esta? La epístola... Epístola a los Pisones. Efectivamente, Sí. esa, que no me salía el nombre de los Pisones. Pues la epístola de los Pisones básicamente es la poética, o sea, es una poética que se sigue durante siglos, ¿no? Y Horacio, ahí está, satírico, pero también gran teórico, gran y maestro de todos, o sea, y Horacio también, importante, filtrado a través de la época medieval, y esto no hay que olvidarlo tampoco, ¿no? A través de las traducciones y, ¿no? Porque esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y uno de ellos es Fray Luis. Fray Luis a tope. Aquí somos de equipo Fray Luis. Efectivamente, pero bebiendo de Garcilaso, dígase que está bebiendo de Garcilaso. Es que todos beben de Garcilaso. Sí, vamos a ver. Es que está sacándome aquí a los grandes. Claro, o sea, me está sacando aquí a la artillería pesada. Hombre, totalmente. Garcilaso es que, vamos a ver, Garcilaso es el que estandariza el soneto en castellano y lo convierte en la forma poética más utilizada durante siglos, o sea, durante los siglos de oro y más allá. Totalmente. O sea, Garcilaso es un antes y un después, sin duda. De hecho, gran parte de la imaginería de nuestros poetas del siglo XVI y del siglo XVII y ya más... Y más allá. Sí, y más allá. Y más allá, pero digamos que con más claridad, porque luego es verdad, es un poco como el petrarquismo, ¿no? Que también toma Garcilaso, sí, claro. Por cierto, claro. Claro, o sea, Garcilaso es un poeta que ramifica con el petrarquismo, ¿no? Quiero decir, el petrarquismo en España penetra y se ve a través de Garcilaso, bueno, y a través de muchos otros autores del XVI, ¿no? Que quizá no son tan nombrados. Juan Boscán mismamente, que es realmente el introductor de este tipo de sonetos, aunque ya lo intentó el Marqués de Santillana, pero no le salió tan bien, digamos, hasta que llegó Boscán y luego Garcilaso, pero otros como Francisco de Aldana, por ejemplo, no sé si me acuerdo si era Francisco o Fernando de Aldana. Francisco Aldana. Francisco, ¿no? Sí, Francisco de Aldana
tiene sonetos que yo he leído que son francamente buenos. Diego Hurtado de Mendoza, Gutiérrez de Tina, etcétera, ¿no? Eso es. Uh-huh. Totalmente. Pero... Sí, dime. No, que es lo que te decía, ¿no? Básicamente, todos estos motivos. El otro día estaba yo mirando precisamente con esto de Fray Luis, que te tengo atormentado a ti también. Estaba mirando un motivo que ha salido en el poema que yo analizo, que se llama Del mundo y su vanidad, por cierto, para quien lo quiera buscar. Y estaba buscando y resulta que hay un motivo del áspid, o de esta serpiente, que se tapa los oídos ante la voz del hechicero. Ah, mira. Esto aparece en mi poema, y buscando, ya sabes, en los bestiarios medievales, acercándome un poco a tu zona, pues acercándome a los bestiarios medievales, pude recabar hasta 4 ejemplos en bestiarios, pues en la Universidad de Aberdeen, en la Universidad de Oxford y demás, con toda... O sea, que básicamente lo que hacían era transmitir desde el texto bíblico, porque esto aparece en el Salmo 57 de la Biblia, lo que hacían era mantener este motivo desde el lado, desde su uso sacroanimalístico, digamos, hasta que lo utilizaría este supuesto Fray Luis que yo estoy estudiando, ¿no? Entonces, digamos, esto enlaza un poquito con lo que veníamos diciendo de la transmisión de motivos y de temas que, fíjate, desde el texto bíblico hasta... Claro. Sí. Es que si empiezas a tirar del hilo, te encuentras con que la mayoría de motivos poéticos, metáforas, significaciones, isotopías, se llevan desarrollando desde vete tú a saber cuándo, ¿no? O sea, esto es así, ¿no? Sí. Eso, nosotros tenemos un profesor del que no vamos a decir su nombre. Creo que Antonio ya lo sabe perfectamente. Que precisamente digamos que centra sus empeños en esa búsqueda una y otra vez de cada vez tirar más del hilo, que es utilísimo para ver, pues digamos, las fuentes literarias, los orígenes de cada motivo, etcétera, pero concretamente centrado en un autor del siglo XVII, Dilo. de Don Luis de Góngora. Venga, ya está. Bueno, acabas de abrir un melón. Bueno, es un melón. Es un melón. Pero bueno, al fin y al cabo, esta es la transmisión de la literatura, ¿no? Es que... Sí, claro, sí. El mecanismo principal que se ha seguido en la historia de la literatura hasta hace relativamente poco es la imitación, pero no en un sentido literal, o sea, no en un sentido de copia, ¿no? Estamos en un sentido... más bien de latino de la imitatio, en el que la imitatio consiste no en copiar, sino en coger lo que se quiere imitar y recrear, ¿no? Porque el arte, al fin y al cabo, todo arte consiste en la recreación de motivos, en la resignificación, y el lenguaje literario, bajo ningún concepto, es un lenguaje literal, es un lenguaje que significa otra cosa y que puede cambiar. Y sobre todo, los autores se nutren unos de otros, ¿no? O sea, es muy complicado ser completamente original es muy complicado, bueno, ¿no? Es que lo de la originalidad, esto es cosa del 19, ¿eh? Del romanticismo, pero vamos, originales no había prácticamente ningún autor. O sea, la originalidad siempre tiene un componente previo, un componente de anclaje, ¿no? Y por supuesto, el genio es el que coge ese anclaje, bajo mi punto de vista, ¿no? Es el que coge ese anclaje y lo desarrolla de una manera no antes vista. Utiliza mecanismos que no se han visto antes para desarrollar ese anclaje. Y en eso consiste la genialidad y la originalidad, ¿no? Y eso a veces da frutos maravillosos y eso nutre a otros artistas y así es como continúa el canon literario. Corrígeme si me estoy equivocando, pero ¿no era Humberto Eco el que decía caminamos sobre hombros de gigantes? Creo que sí, ¿no? No lo sé, no lo sé, fíjate. O es que no sé si Humberto Eco lo tomaba de otra cita anterior. Más antigua. No lo sé, fíjate. No me quiere sonar Stephen Hawking por algún motivo. Sí, bueno. No, escúchame, porque creo que tiene un libro que se llama precisamente así, A hombros de gigantes o algo así. ¿Ah, sí? En el que recoge o sea, es un libro que recoge
las tesis científicas más importantes de la historia, ¿no? La de Copérnico, de la revolución de los orbes, Galileo, Sí. Isaac Newton, ¿no? Ujú. Y creo que hace una introducción crítica o algo así. Bueno, hay un libro, no sé si se llama así el libro, por eso me ha venido a la cabeza, pero la cita no sé de quién será. Sí, sí, No sé sí. de quién será, la verdad. Pues fíjate, la acabo de buscar ahora mismo, Isaac Newton. Isaac Newton, Isaac es el que Newton. dijo. Sí, Ah, mira, Isaac fíjate. Newton. No estaba Fíjate. yo tan desencaminado. Ujú. Pero yo me acuerdo en alguna lectura de Humberto Eco, o al menos en alguna entrevista o algo de este tipo, creo que la pronunciaba. Hombre, es posible, ¿no? Yo tampoco me sé Seguro. la hemeroteca de Humberto Eco, pero, pero, pero es posible, es posible. Es una frase que desde luego diría él, ¿no? Como cuando dijo que el que no pasara de las 100 páginas del Nombre de la Rosa no era un cobarde, o algo así, Bueno, dijo. eso es totalmente. Y con las mismas 100 páginas, luego diría. Luego, un poquito antes, diría Gabriel García Márquez que si un libro en 100 páginas no te atraía, que lo dejases de lado. Claro, ya depende, ¿no? Realmente yo creo que estoy un poco más de acuerdo con Márquez, ¿eh? O sea, Sí, sí, yo también. sí, Yo también. sí. Y mira que El Nombre de la Rosa es una novela maravillosa, ¿eh? Sí, sí que lo es. Y la película también, ¿eh? Pero, Ujú. y la película muy buena, muy adaptación muy digna, la Sí, sí, verdad. sí, la verdad que sí. Pero yo creo que estoy más de acuerdo con Márquez, ¿eh? Ujú. En fin, que son siempre 100 páginas, Antonio. Hombre, mira el Lazarillo de Tormes, por ejemplo. O sea, el Lazarillo de Tormes te lo lees en una tarde, no sé si llega a las 100 páginas. Y mira, ahí está el Lazarillo de Tormes, ¿no? Quiero decir, la extensión de páginas realmente yo creo que llega a un punto en el que es, bueno, es algo no trivial, porque tampoco, pero es otro factor que a veces pues no es tan importante. Bueno, es que del Lazarillo se pueden contar muchísimas cosas, ¿eh? Yo creo que podemos pasar ahora a comentar alguna. Vamos a verlo. El Lazarillo, el Lazarillo. Es una de las obras preferidas de mi compañero y amigo Antonio. Yo creo que él nos puede contar más cosas del Lazarillo de las que puedo contar yo. Yo soy un poquito de época posterior. A ver, No, hombre. ¿qué tiene? Bueno, yo creo que podemos los dos contar muchas cosas, pero siendo una de tus obras preferidas, que te las has leído unas cuantas veces ya. Sí, sí. ¿Qué tiene el Lazarillo, Antonio, que le hace, yo qué sé, que le hace eterno, como a las buenas obras clásicas? Uf, pues es una pregunta complicada de responder, ¿eh? O sea, el Lazarillo, yo creo que la magia que tiene el Lazarillo reside precisamente en algo que hemos comentado antes, ¿no? Que es la originalidad. La originalidad que tiene en comparación a las obras de su tiempo, ¿no? Porque esto siempre es así, las comparaciones siempre se suelen hacer, aunque hay gente que dice que son odiosas. Yo creo que a veces es necesario hacerlas porque si no es imposible poner en contexto un objeto de análisis, ¿no? Entonces, si trazamos la línea, ¿no? Genealogía del Lazarillo, vamos a encontrar una obra que condensa en pocas páginas, poquísimas páginas, ¿no? Como decíamos antes, una cantidad de referencias espectaculares, ¿no? Ya desde el primer momento te cita a Plinio. Quiero decir, es una obra que bebe muchísimo de los clásicos, bebe muchísimo y eso se nota. Está escrita, no se sabe exactamente por quién está escrita, ¿no? Claro, pero sí es relevante, yo creo. Pero vamos, el que la escribió sabía perfectamente lo que estaba haciendo en todo momento. Lo sabía perfectamente eh, y sabía perfectamente en qué consistía esto de la originalidad. Pero ¿por qué me parece tan impactante, no? Porque a mí me pareció impactante. ¿Por qué? Sobre todo cuando comprendí la dimensión que tenía el final de la obra. Ujú. El final de la obra me parece que para la época en la que estuvo escrito es sumamente arriesgado por muchos motivos, ¿no? Y es que en esta época la literatura y la vida social estaban, si cabe, más pegadas y más interrelacionadas que en tiempos actuales, ¿no? Ujú. Entonces imagínate, plantear un final en el que el protagonista decide aceptar que, así hablando en plata, le están poniendo los cuernos, decide aceptar la situación porque no quiere poner en riesgo su trabajo ni su posición social. O sea, estamos hablando de una época en la que el honor, en la que la limpieza de sangre, en la Efectivamente. que valores, tradiciones como estos, ¿no? Que a día de hoy, pues,
no es que continúen, ¿no? Pero han evolucionado de una manera distinta, pero es que esto en la época me parece un final arriesgadísimo. O sea, es un final tremendo, es tremendo este final. Una vez lo comprendes en toda su dimensión, me parece que El Lazarillo de Tormes es una novela que tiene una apariencia, ¿no? Sobre todo hay gente que por algún motivo le da la apariencia de inocente a esta obra, cuando yo creo que es todo lo contrario, es una obra tremenda, pero tremenda en un sentido tremendista celiano, ¿no? Como quieras llamarlo, ¿no? Es una obra, bueno, de hecho, la familia de Pascual Duarte es el Lazarillo de Tormes de la posguerra, quiero decir, es una especie de Lazarillo de Tormes, pero en época de posguerra, ¿no? Y el camino que marcó esta obra fue impresionante, o sea, si te das cuenta, todas las obras que vinieron después tienen a esta como referente en algún sentido, ¿no? La narrativa que propone el Lazarillo de Tormes es, no diría que moderna, no me atrevo a decir que moderna, ¿no? Porque siempre le corresponde ese honor, según la crítica literaria, al Quijote, ¿no? Es como la novela moderna es el Quijote, porque la estructura narrativa del Lazarillo pues no es precisamente moderna, ¿no? Está dividida en tratados, que es algo que ya se hacía antes, ¿no? Como una novela epistolar de toda la vida. Pero sí que es cierto que plantea escenarios y plantea un flujo narrativo muy distinto a lo que ya se estaba haciendo, ¿no? El Lazarillo a mí me gusta porque es una obra en la que puedes apreciar matices que van, o sea, en los que se ve el paso de esa Edad Media hacia algo distinto, ¿no? Hacia ese renacimiento distinto, ¿no? Y bajo ningún concepto, o sea, hay gente que dice que el Lazarillo es una obra humanista, una obra... Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Porque si lo comparamos con otras obras que supuestamente son humanistas de la época, siglo XVI, por ejemplo, si te vas a Francia, lees las obras de Rabelais, no tiene nada que ver, nada que ver. Y Rabelais sí que es cierto que es un poco más humanista, ¿no? O lo comparas con las mismas obras de Erasmo. Las tesis que maneja el Lazarillo no me parecen humanistas, me parecen más bien incluso deterministas, ¿no? La literatura española siempre se ha caracterizado por ese realismo determinista en muchas ocasiones, ese naturalismo, ¿no? Que decía Zola que había inventado él el naturalismo, pero yo no estoy nada de acuerdo, ¿no? Porque el naturalismo ya, o sea, ya lo sabes, ¿no? Ya, o sea, ya vivía antes, mucho antes en la literatura, ya no solo española, sino en otros ámbitos. No sé lo que será lo que hizo Zola, pero naturalismo yo no lo llamaría, yo lo llamaría de otra manera. Pero volviendo al Lazarillo, es tremenda, es una obra que hay que leer y es mucho más actual de lo que parece, ¿no? Y es precisamente atemporal porque sabe hacer una cosa muy bien, como todas las obras clásicas, que yo creo que es librarse o sea, ser universal. Es universal en cuanto a temas, en cuanto a narrativa, no en cuanto a identificación. Y esto es muy complicado de lograr, Pocos han logrado esto. Y el Lazarillo yo creo que lo logra con creces y además en poquísimas páginas. Es una obra, de verdad, se puede leer en una tarde, es magnífica, preciosa. Bueno, y luego está el Buscón de Quevedo. El Buscón, bueno, es que si nos ponemos a hablar de la tradición picaresca, Álvaro... Claro, es que la picaresca da para mucho. Pero bueno, el Buscón, esto es como le decía Bukowski, ¿no? No es ni la sombra del Lazarillo. Es que, ¿sabes qué ocurre con el Buscón, Álvaro? A diferencia del Lazarillo, el Buscón le falta una cosa, ¿no? Quevedo era un magnífico descriptor, era un magnífico pintor. O sea, era un pintor expresionista excelente. Lo que pasa con Quevedo es que carecía de algo importantísimo para una novela y es que no sabía mantener un hilo narrativo constante, ¿no? Muchas veces la narrativa de Quevedo son cuadros expresionistas, ¿no? Totalmente. Digamos. Igual que La hora de todos, igual que etcétera, ¿no? Las obras narrativas de Quevedo es lo que tiene. A diferencia del Lazarillo, que es una obra con un hilo narrativo bastante claro, a pesar de estar dividida en tratados. Es que, bueno, como decíamos, la tradición de la picaresca hunde sus raíces en algunas obras que, bueno, digamos que dentro de esta tradición de la picaresca, el Lazarillo de Tormes es la que mayor relevancia ha cobrado como... Claro, es el paradigma, como el representante de la picaresca, pero luego hay toda una tradición extensísima que daría para hablar muchísimo más. Muchísimo. Comentabas antes lo de Zola y el naturalismo. ¿Sabes? El otro día, porque tú sabes que me gusta a mí esto de comprar libros antiguos,
Y, y me compré unas, porque ahora estoy con las revistas francesas. Y me compré Sí. una revista que se llamaba Le Roman, bueno, Le Roman, Sí, la novela si en queremos, francés, sí. efectivamente. Y era un tipo de revista muy cortita, simplemente sacaban 5 folios, semanal, y que consistía, bueno, en algunos fragmentos de novelas, en anuncios de teatro, bellas artes y demás. Yo tengo los 3 primeros años completos, desde 1859-60 al 61, Vaya. y ahí aparece un autor que se llama Emanuel González. ¿Te suena a ti? No, Pues es que no, la verdad es que Emanuel no. González, que a mí tampoco me sonaba, resulta que era uno de los escritores más afamados de la literatura francesa, comparable a lo que estaba haciendo Zola, a lo que estaban haciendo otro tipo de autores de esta literatura francesa que, como tú dices, se promulgaba a sí misma como naturalista, ¿no? Pues resulta que de Manuel González no ha quedado nada, quiero decir. Claro, Prácticamente nadie recuerda a esta figura. Y en cambio a Zola, pues a Zola le es, recuerda muchísima gente, sí, vamos. sí. Es que has abierto un melón también muy Claro, interesante que daría para hablar muchísimo, ¿no? Y es que lo curioso de las épocas es que uno se pone a investigar y los autores más populares y más vendidos y más conocidos no suelen ser los que entran en el canon literario. Al contrario, suelen ser autores bastante despreciados por la crítica literaria, en el sentido del que se les tilda pues que escriben mal. O sea, se les dice que escriben mal, pero luego te pones a investigar y en la época pues era lo más popular, lo que más se consumía, ¿no? O sea, las revistas literarias al final eran lo más accesible para, ¿no? Para el público general y era lo que más se consumía y era seguramente los escritores con más fama, ¿no? efectivamente. Porque sí que es cierto que existe una especie de, ¿no? de elitismo, siempre ha existido, ¿no? En el mundo literario y esto es una cuestión de prestigio, ¿no? Es una cuestión de prestigio y de a ver quién puede más, digamos, ¿no? Y a ver quién sobrevive. Y esto suele pasar muchísimo, un fenómeno curioso, la verdad. Es un fenómeno muy interesante. Es precisamente con lo que decías tú de esta obra de Panza de Burro, ¿no? De Andrea Abreu. Es que establecer el canon es... Quiero decir, no establecer el canon sincrónico, digamos, sino diacrónico, es decir, extender, tirar el anzuelo a décadas es complicadísimo. ¿Qué quedará de estas generaciones? ¿Se pueden llamar? No lo sé si se pueden llamar generaciones. Es un poco difícil esta discusión que también tuvimos un día. No, estamos hablando, escucha, estamos hablando en términos ¿no? de crítica literaria, ¿no? Efectivamente, Y eso siempre es peligroso, porque hay muchos términos que o están desfasados, o son ambiguos, efectivamente. o generan problemas. Ya el mero término de generación lo hemos visto en la carrera, además, Álvaro. Totalmente. Sí, sí, sí. Es un término que genera una cantidad de problemas tremenda, porque no se sabe cuándo se aplica, qué se aplica, quién. Claro. Esto, para la gente, digamos, que no esté tan enfocada en la filología, digamos que lo que todos hemos estudiado como generaciones del 98, del 27, ya ni hablar de la generación del 36, todavía la generación del 14, digamos que todo este tipo de generaciones pues desaparecen en cuanto uno comienza a estudiarlas con rigor. Es decir, si uno empieza a aplicar los parámetros que decía Jules Petersen, ¿no? Que esto también lo hemos Sí, estudiado, que también mencionaba Ortega, pues bueno, las generaciones no sirven a medias. Es verdad que la del 27, pues bueno, estaba muy unida, tal, efectivamente, pero no nos sirven más que para aprendérnoslas. O sea, esto es una claro, o realidad. sea, es un parámetro hecho para agrupar teóricamente, ¿no? Una agrupación de tipo teórico y estético, Ujú. pero realmente casi todos los autores, sobre todo precisamente estas generaciones de principios del siglo XX, eran autores transversales, ¿no? Convivían unos con otros, quiero decir. Juan Ramón Efectivamente, Jiménez, quiero decir, es un autor totalmente transversal que tocó todos los palos, por ejemplo, por efectivamente. poner un Sí, 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 ejemplo, sí. ¿no? Antonio Machado también.
mientras Unamuno estaba publicando Niebla, por otro lado, Juan Ramón estaba publicando otra cosa, quiero decir. Al igual que Lorca estaba haciendo Romancero Gitano, mientras Valle Inclán había estrenado unos años atrás Luces de Bohemia, ¿no? Quiero decir, esto de las generaciones es un concepto teórico hecho para una ordenación estandarizada a la hora de estudiar la teoría de la literatura, pero es lo que dices, ¿no? Una vez uno se pone a analizar con atención, descubre que son conceptos que a día de hoy yo creo que se han quedado un poco obsoletos, ¿no? Y luego incluso aquellos autores, pues, por ejemplo, el caso de Dámaso Alonso, cuya obra es más reconocida en los años posteriores a la Guerra Civil que en lo que sería el marco en el que se encuadraría su generación, que sería la generación del 27. Efectivamente. Es que la variedad... Bueno, y otros autores siguieron de la generación del 27, siguieron publicando mucho después de la Guerra Civil y algunas obras pues fueron precisamente famosas y se publicaron después de la Guerra Civil y su generación es difuso, ¿no? El concepto de generación es difuso y a mí personalmente hay muchas veces que no me convence, claro, o sea, es muy relativo. Eso es. Además que hay veces que esta lista de características que uno aprende en el instituto sobre los rasgos literarios o poéticos, hablando concretamente de la generación del 27, las preocupaciones que supuestamente se le han... básicamente sobre las que se ha construido enteramente aquella llamada generación del 98, esa preocupación por España constante, pero que luego permanece en otros autores, pues hay veces que, digamos, las diferencias entre uno y otros autores, como tú mencionabas, todos estos casos, pues, nos hace un poco replantearnos si se pueden realmente llamar o al menos estar dentro de una misma generación, porque las diferencias son bastante claras. Claro, yo sepa, la preocupación por España no se pierde con la generación del 27. En absoluto. El espíritu regeneracionista pervive hasta después de la Guerra Civil y no se pierde con los autores del 98. O sea, es que lo que nos enseña normalmente, esto ya es una cosa de crítica literaria, sistema educativo, ¿no? Sí. Lo que nos enseña es apreciar el matiz, ¿no? Apreciar las diferencias sutiles que hay entre autores. Pero realmente la mayoría de temas son transversales y siempre suelen ser ocupados por los escritores en todos los sentidos, ¿no? Así que yo creo que eso es lo que sucede, ¿no? O sea, cuando tú estudiamos literatura de principios del siglo XX, no se nos enseña que conviven varias tendencias, sino que más bien como que suceden por separado, cuando no es así. O sea, no es así. Quiero decir, la convivencia de tendencias estéticas y temáticas, así como ideológicas en la literatura, siempre se ha dado, ¿no? Totalmente. Y eso no se suele enfocar de esa manera, pero es así como sucede, Bueno, es que la primera regla que aprendemos cuando entramos a la carrera es precisamente que las fronteras son difusas y que estos cortes cronológicos que hacemos no funcionan para las estéticas literarias. Claro, se utilizan más que nada por tener un orden, pero vamos, que en la realidad no valen de mucho, o sea, son por tener un orden, por ordenar, ¿no? Porque la función del investigador y del estudioso al final es ser un taxónomo, ¿no? Es hacer una taxonomía. Eso es. Es la clasificación. En eso consiste el estudio, ¿no? En la clasificación constante que se tiene que renovar. Yo que soy partidario de que tiene que renovarse con el tiempo, porque los cánones se quedan obsoletos, las clasificaciones se quedan obsoletas, ¿no? Ya a un punto en el que no se sostienen. Y bueno, yo no leo el futuro ni tengo potestad para decir nada, ¿no? Porque yo acabo de graduarme, pero vamos, que yo creo que se podría hacer una revisión perfectamente de muchas cosas y muchos conceptos que se dan, por ejemplo, en nuestra carrera y que habría que revisar. Me quedo con eso que has dicho sobre la taxonomía en el estudio y en la crítica literaria, ¿no? Es muy, muy interesante, y también este replanteamiento de algunos conceptos que nosotros tratamos pues como si fuesen una bolsa de legos que pues como utilizan los estudiantes ahora, que hasta hace nada han hecho la PAU, ¿no? Por ejemplo, que cuando les piden hacer un comentario de texto, pues sacan siempre las mismas herramientas y al final, vamos, yo por ejemplo cuando estudiaba literatura para la EBAU, que entonces se llamaba, vamos, a mí la mayoría de comentarios me salían exactamente iguales.
Sí, porque son modelos estandarizados de comentario, ¿no? Son modelos estandarizados. Pero obviamente, pues, no se puede comentar lo mismo de un texto de Unamuno que de un texto de Cervantes, ¿no? O Ni sea, punto de comparación. no se puede, o sea, no se puede, ¿no? Lo que falta muchas veces es una idea del contexto literario y del contexto histórico, quizá, porque se suele hacer de manera muy velada, muy, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, Antonio. Nos quedamos un poquito con un resumen de lo que ha sido esta conversación entre dos buenos amigos, ¿no? Entre dos buenos amigos en esta cuesta de Moyano. Que hemos pasado por Catulo, hemos hablado de Zola, hemos hablado de algunos autores menos conocidos, pero que sin duda merecen reconocimiento, Manuel González, escritor uruguayo que me nombrabas. Mario Lebrero. Efectivamente, que no Mario Obrero. Eso es. No. Efectivamente. Nos hemos remontado a Catulo, hemos dado una vuelta por bestiarios medievales, en fin, lo que es una conversación con un amigo. Bueno, Antonio, yo quiero darte las gracias desde aquí, un abrazo muy fuerte. Yo creo que sin duda vamos a tenerte alguna vez más con nosotros, porque quiero dedicar una o dos o más. Ya veremos, porque desde luego lo que estudiamos tiene muchísimo interés, pero dedicado al romancero, a recitar algunos romances, que tú y yo ya hemos estado en algunos grupos de baladas, de romances, así somos, de frikis, dirían algunos. Efectivamente. pero orgullosos. Así que tendremos a Antonio en algún programa muy próximo, quizás el siguiente, tendremos que comentarlo. Y también seguro que me acompañará a hablar un poquito de Fray Luis y de muchísimos otros temas del siglo XVI. Pues muchísimas gracias por invitarme, Álvaro. Muchísimas gracias a ti, Antonio. Esto ha sido No Todo es Lorca, hoy de nuevo martes. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por prestarnos su oído. Hemos hablado de Catulo, de Zola, todos estos personajes. Ahora solo falta la lectura en casa o con un buen amigo. No todo es Lorca. Radio Cigüeña, la radio de tu pueblo.